Iglesia, sean todos bienvenidos a este culto dominical. Damos muchas gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí juntos este domingo, Día del Señor. Quiero que me acompañen, querida Iglesia, buscando en sus Biblias en el Salmo 18, del verso 1 al verso 6. Salmo 18, del verso 1 al verso 6. Dice así la palabra del Señor. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Amada Iglesia, acompáñenme en unas palabras de oración. Amado Señor, te damos las gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor, que nos das de estar juntos. Gracias, Padre Santo, porque podemos confiar en ti, Señor, porque tú eres nuestra roca, nuestro castillo, nuestro alto refugio. Te damos muchas gracias, Señor, porque has estado con nosotros en cada momento, Padre, momentos de alegría, momentos de dificultad, momentos, Señor, de sombra de muerte, momentos de peligro. Tú has sido fiel, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad de estar aquí juntos en esta mañana para exaltarte, Señor, para alabarte por lo que has hecho, por lo que harás, Señor. Y te pedimos, Padre, que prepares nuestros corazones para poder atesorar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por cada hermano, por esta oportunidad que nos da juntos como iglesia de poder exaltar. Te alabamos y glorificamos tu santo nombre. En los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amada Iglesia, continuemos con este tiempo exaltando a nuestro buen Dios. Temor ni condenación para los que están en Cristo. Él lo prometió, vida y salvación para todo aquel que puede creer. Cristo ya venció, Él se levantó, la muerte no pudo con su poder. Dios lo exaltó y lo coronó, Él es el Señor de toda creación. Sentado está a la diestra de Dios. Al que venció, al Cordero daremos gloria y honor. Al que su vida entregó, digno es de adoración. Al que venció, al Cordero daremos gloria y honor. Al que su vida entregó, digno es de adoración. Oh, 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 oh. No hay más temor ni condenación para los que están en Cristo. Él lo prometió, vida y salvación para todo aquel que puede creer. Cristo ya venció, Él se levantó, la muerte no pudo con su poder. Dios lo exaltó y lo coronó, Él es el Señor de toda creación. Sentado está a la diestra de Dios. Al que venció, al Cordero daremos gloria
adoración al que venció, al Cordero daremos gloria y honor, al que su vida entregó, digno es de adoración. Oh, 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 oh. Incomparable, inigualable es tu amor y me rodea, tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor y nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar. Aunque lo intenté, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor
exalto, Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y honor. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y honor. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Cristo, te exalto. Cristo, te adoro, porque tú eres mi Señor. Solo a ti daré la gloria y honor. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Gloriosa es tu presencia, me cubre y me da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar, que solo tú eres digno de adorar, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno, que solo tú eres digno de adorar. Hermanos, muy buenos días, bienvenidos a este tiempo de oración. Vamos a dirigirnos a 1 Pedro 2, 13 y 14 para poder encontrar nuestro primer motivo de oración. Vamos a leer estos versículos. Dice: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad
o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Un claro ejemplo de ser cristianos es que vamos a ser buenos ciudadanos. Esta va a ser la mejor muestra de que estamos sometiéndonos al gobierno. Y es que aquí Pedro les pide a sus lectores, probablemente los judíos de la época, que por causa del Señor se sometan a los gobernadores. Ponte a pensar que ellos tenían a personas de otro país gobernándolos, ¿no? En este caso los romanos. Entonces tenían ese conflicto de tal vez yo quisiera tener a un gobernador de mi propio país para pagar impuestos correctamente, para adorar a Dios correctamente, por medio de lo que estoy pagando de impuestos, o quisiera que el poder sea de mi país, etc. Independientemente de eso, Pedro les dice, por causa del Señor, sométanse. Entonces, nuestra razón para poder obedecer a nuestros presidentes, a nuestros gobernadores, alcaldes, las personas que él mismo ha puesto en el poder, es por causa del Señor mismo. Entonces, como somos mandados a obedecer a Dios, tenemos que obedecer a las personas que Él ha puesto también como gobernadores de nuestro país. Así que sabemos que ellos están puestos también para poder ejercer la ley de la manera correcta, y los que hacen lo malo definitivamente van a tener su merecido, y los que hacen el bien son también recompensados. Ahora sabemos que no todo gobierno es perfecto, pero sabemos que estamos llamados a poder también orar por ellos para que puedan también ejercer esta autoridad de la manera correcta. Entonces, nuestro primer motivo es que como hijos de Dios nos sometamos a nuestras autoridades humanas por causa del Señor. Así que oremos ahí donde estamos. Bien, hermanos, vamos a orar juntos por este primer motivo. Gracias, Señor, Padre amado, te bendecimos en esta mañana, porque eres bueno, misericordioso, y Señor, tu bondad es por todas las generaciones. Padre, reconocemos que tú también has puesto personas en nuestro país para poder ejercer autoridad,
Has puesto a nuestro presidente, a diferentes congresistas, a nuestros alcaldes, gobernadores regionales y diferentes autoridades, Señor, que nos ayudan a tener un país que pueda vivir de una manera ordenada, Padre. Bien sabemos que hay ciertos tipos de falencias, corrupción, Señor, y entendemos como cristianos que mucho de eso ocurre por falta, Señor, de conocimiento tuyo. Que ellos no han encontrado el amor tuyo, ellos no te reconocen a ti como Señor y Salvador. Pero a pesar de todo ello, Señor, sabemos que tú estás ejerciendo tu voluntad, sabemos que estás derramando de tu gracia sobre nuestro país, de tus bendiciones, de tu sabiduría sobre estas personas para que tomen las decisiones apropiadas. Sabemos, Señor, que nuestro mandato como hijos tuyos, como cristianos, es mostrar un buen testimonio sometiéndonos a esas autoridades, Señor. Está bien tal vez demostrar desacuerdo o tal vez también a veces levantar nuestra voz, Padre, si no estamos, porque algunas de las cosas van en contra de tu ley. Pero sabemos, Señor, que también tú los has puesto por un motivo, por una razón. Y es que va a llegar algo de tu bendición también por mano de ellos a diferentes personas, Señor. No solo a nosotros, sino a todo nuestro país, Padre. Es por ello que te pido que, como hijos tuyos, demostremos en primer lugar un sometimiento especial a nuestras autoridades. Y como segundo lugar, Padre, que recordemos que lo hacemos por causa de ti, Señor, porque tú nos lo pides, porque tú los has puesto a estas personas en este lugar especial, por un momento, Señor, por una etapa, así como pusiste reyes anteriormente para dar un mensaje a tu pueblo, para poder, Señor, dar tal vez un castigo, para dar tal vez algún tipo de motivación, algún tipo de mensaje especial a tu pueblo. Señor, tú siempre ponías y quitabas a los reyes y no lo has dejado de hacer, así que sabemos que los que están gobernando ahora es por algo, Señor. Te pedimos sabiduría para ellos, te pedimos, Señor, que ellos puedan también estar de alguna forma confiando en ti, no solamente en la sabiduría humana, sino también que los aconsejan, los que, Señor, están asesorándolos, puedan ser también de ayuda para tomar las mejores decisiones para nuestro país. Padre, por causa tuya, estamos llamados a poder obedecerlos, someternos a ellos y orar por ellos, Señor. Los dedicamos a ti, los ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuemos, hermanos, en este tiempo de oración. Bien, hermanos, para nuestro segundo motivo vamos a estar igual en 1 Pedro, capítulo 2, vamos a leer el versículo 15. Dice así: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Creo que esto es algo muy claro, muy práctico que podemos hacer, y es que como hijos de Dios estamos llamados a hacer el bien a todos, ¿verdad? Tenemos a nuestro lado nuestros vecinos, a nuestros amigos, personas que viven en nuestro distrito, nuestros amigos del trabajo, familiares, etc. Y es que siempre van a haber personas que van a estar fijándose en cómo actuamos, en especial porque saben que creemos en Dios, porque saben que somos cristianos, porque leemos la Biblia, porque oramos al Señor. Entonces van a estar muy pendientes de que nuestras acciones sean congruentes con nuestras palabras, con lo que nosotros decimos creer. Y algo importante es que si vemos el primer motivo y el pasaje que habíamos leído, es que los gobernantes están llamados a castigar a los malhechores y dar alabanza a los que hacen el bien, pero eso no siempre va a ocurrir, ¿verdad? No es que por actuar bien nosotros vamos a ser alabados o recompensados o reconocidos. Sin embargo, en este versículo Pedro nos hace recordar de que lo que nosotros debemos expresar como un buen comportamiento en hacer el bien es por cumplir la voluntad de Dios, es porque es la misma voluntad de Dios de que nosotros nos comportemos de esta forma, ¿no? De una forma que verdaderamente dé gloria a Dios por medio de nuestras palabras
y acciones. Y esto va a hacer callar, dice, a aquellas personas insensatas, aquellas personas que probablemente van a estar siempre murmurando, siempre hablando detrás de nuestras espaldas, intentando o buscando aquellas ocasiones para hacernos caer, para señalarnos, pero nosotros debemos recordar que la voluntad de Dios está por encima de todo esto. Así que nuestro segundo motivo es que nuestro mejor testimonio de cumplir la voluntad de Dios sea hacer el bien. Oremos allí donde estamos por este motivo. Bien, hermanos, oremos juntos por ese segundo motivo. Padre amado, te agradecemos en esta mañana porque tu palabra nos recuerda y nos refresca a la memoria, Señor, lo bueno que es hacer el bien. En el momento en que nosotros valoramos las palabras que decimos, valoramos las acciones que decimos y cómo esto puede afectar, cómo esto puede también tal vez ser de bendición para otras personas, cómo puede animarlas, cómo puede también ser la Biblia que ellos puedan leer, tal vez el Evangelio que ellos puedan ver mediante lo que nosotros hacemos o decimos. Yo creo que cuando tengamos en cuenta esto, nuestra vida va a poder ser mucho más fructífera y mucho más de bendición para otras personas. Y es que tu palabra nos recuerda de que es tu voluntad, Señor, de que actuemos de esa forma, haciendo el bien a todos. Y Señor, teniendo en cuenta también el tema de la ciudadanía, Señor, de que estamos siempre rodeados de personas con las que vivimos bastante tiempo, Padre. Sabemos que ellos van a estar constantemente mirando, escuchando lo que hacemos, lo que decimos, y de esta forma ellos van a poder tal vez decidir incluso si es que van a asistir a una iglesia, si van a leer la Biblia, si quieren conocer o ya simplemente alejarse del Dios de que tanto hablamos. Señor, ayuda a que todos los que estamos aquí orando en esta mañana podamos hacer siempre un autoexamen de nuestro corazón, de cómo estamos yendo, de si estamos cumpliendo tu voluntad o la nuestra, Señor. Porque la manera en que cumplamos tu voluntad, según este pasaje, es que vamos a procurar pues hacer el bien. Así que, Padre, motiva nuestros corazones, Señor. Si hay algo que tengamos que sacar de nuestras vidas, ayúdanos
a poder sacarlo, Señor. Limpia nuestros corazones, nuestras manos, todo lo que somos, Señor, con tu sangre preciosa. Te pedimos perdón si hemos hecho algo que nos impida actuar de una manera apropiada delante de ti y delante de los hombres, Señor. Padre, nuestra motivación no es tal vez ganar simplemente el agrado de los hombres, sino en primer lugar cumplir tu voluntad, Señor. Y por consecuencia creo que lograremos el agrado de las personas también que nos rodean. Así que Padre, nos dedicamos a ti, nos ponemos en tus manos. Sigue ayudándonos a poder ser mejores ciudadanos, pero sobre todo mejores hijos tuyos, mejores cristianos, Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos así. Amén. Hermanos, continuemos disfrutando de este servicio. Bendiciones. Amados, en este tiempo damos gracias al Señor por la oportunidad de estar unidos como iglesia desde nuestros hogares, en la intimidad familiar, unidos en la lectura de su palabra, la oración y la adoración a su nombre. La iglesia no es el edificio, sino cada uno de nosotros en quienes mora la presencia del Espíritu Santo. Es nuestra oración que el Padre siga formando a su Hijo Jesucristo en nuestras vidas en medio de este tiempo y podamos ser sal y luz en este mundo. Oramos para que en cada hogar donde está llegando esta transmisión, nuestro buen Dios sea glorificado. Queremos recordarles que a pesar de no estar congregándonos físicamente, podemos seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra. Estas son las cuentas de tesorería para los diezmos y las ofrendas. La cuenta de misiones y ayuda social, la cual está destinada para apoyar las misiones y la compra de víveres con el fin de apoyar a aquellas familias que por la coyuntura que atraviesa nuestro país no están generando ingresos para el sostenimiento de sus hogares. Confiamos en la soberanía de Dios y que Él está en control de todo en todo tiempo. Recuerda, somos Breña, somos Alianza, somos Iglesia, somos familia. Que el Señor continúe ministrando nuestras vidas. Buenos días, hermanos. Oremos por nuestros diezmos y ofrendas. Amado Señor, en esta mañana te adoramos, bendecimos tu santo nombre y te damos lo que a ti te corresponde, lo que a ti te pertenece, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Señor, bendice estos diezmos y ofrendas que los entregamos a ti con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, sigamos disfrutando de este servicio. Amada Iglesia, qué bueno es saber que todo nuestro clamor, nuestras súplicas, el Señor las escucha y hará conforme a su voluntad. Queremos recordarles, querida Iglesia, que pueden tomarse una foto y compartirla de forma pública con los siguientes hashtags. Hashtag Somos Iglesia, hashtag Somos Alianza, hashtag Somos Breña, hashtag Somos Familia. Esto lo hacemos con el propósito de fortalecer la unidad entre nosotros. Así que no olvides compartirla en tu muro de Facebook. Ahora, antes de escuchar la palabra del Señor, alabemos a nuestro buen Dios. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no puedo volver atrás, no quiero volver
Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Hola, muy buenos días. Amada iglesia, que Dios les bendiga. Es un inmenso gozo y una gran alegría poder compartir con ustedes esta mañana a través de este medio virtual. Agradecidos al Señor, por supuesto, de poder disfrutar de un nuevo día y compartir juntos este tiempo especial de poder meditar en la palabra del Señor, en esa palabra que es viva, es eficaz y que vive y permanece para siempre, en esa leche espiritual no adulterada. Así que un gran abrazo fraterno a todos y cada uno de ustedes y voy a pedirles que me acompañen con unas palabras de oración. Señor nuestro Dios, bendecimos tu nombre y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias por el privilegio y la bendición de poder abrir tu palabra y ser ministrados, instruidos, desafiados por ella, Señor. Que sea tu Santo Espíritu aplicando tu palabra a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invito allí donde tú estás, que me puedas acompañar en la lectura de la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2. Y vamos a dar lectura desde el versículo 11. Primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, versículos 11 en adelante. Dice la palabra del Señor: Amados,
Yo los exhorto como a peregrinos y expatriados, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en lo que ellos los calumnian como a malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Estén sujetos a toda institución humana por causa del Señor, ya sea al rey como quien ejerce soberanía, o a los gobernadores como quienes han sido enviados por él para el castigo de los que hacen el mal y para la alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actúen como libres, y no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de nuestro buen Dios. Sin lugar a dudas que Pedro es un mensajero de la esperanza. Pedro es un hombre que infunde aliento, infunde ánimo, consuelo, esperanza a un grupo de creyentes que están sufriendo, han sido expatriados, están pasando dificultades, persecuciones, calumnias, intrigas, sospechas, hablan mal, sufren, están sufriendo realmente a causa de su fe. Pero Pedro trae a recordarles a la memoria de quiénes son ellos. Y hemos estado compartiendo a lo largo de las semanas, hemos podido ver en el primer capítulo y en el segundo capítulo también, se nos hace un recordar acerca de quiénes somos, ¿no? La palabra de Dios nos recuerda, por ejemplo, que somos elegidos según la presencia de Dios, que somos rociados con la sangre de Jesucristo. Fíjate, qué bendiciones podemos encontrar aquí en la palabra de Dios. Dios nos ha elegido según la presencia de Dios Padre, rociados con la sangre de Jesucristo, es decir, hemos sido limpiados, santificados, perdonados, nos hizo renacer, hemos experimentado un nuevo nacimiento de una nueva simiente para una herencia incorruptible, somos herederos juntamente con Cristo, haciendo eco de las palabras de Pablo, somos herederos, somos nuevas criaturas, hemos sido renacidos de nuevo. Nos dice la palabra de Dios también que somos piedras vivas, por medio de la cual se va edificando el edificio llamado la iglesia, el cuerpo de Cristo. El domingo pasado recordábamos la maravillosa palabra que nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Gloria a Dios. Fíjense, amados, qué bendición. Pedro nos recuerda a través de la palabra quiénes somos, que somos en Cristo Jesús. Pero también nos desafía, mis amados, esa palabra de quiénes somos tiene que motivarnos, tiene que alentarnos, tiene que infundir en nosotros ánimo, esperanza, porque tenemos una identidad maravillosa en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios, somos herederos. Somos un pueblo muy especial, pero con propósitos eternos también. Y la palabra de Dios nos desafía, nos muestra no solamente quiénes somos en Cristo, sino cómo debemos de vivir. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Eso es propósito, eso es hallar sentido, identidad y propósito. Entonces, la palabra de Dios nos hacía recordar, por ejemplo, que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, que tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que desear la leche espiritual no adulterada,
tenemos que desechar toda malicia, toda inmundicia, toda hipocresía, engaño y desear. Tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué lindo, ¿verdad? Y a partir del versículo 11 que hemos dado lectura, inicia una nueva sección. Inicia una sección que tiene que ver con el principio que está detrás de todo, es la sujeción. Y nosotros debemos de vivir como siervos de Dios. Y lo vemos, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver que nosotros tenemos una doble ciudadanía. El cristiano, el Hijo de Dios, tiene una doble ciudadanía, mis amados. Y tenemos responsabilidades. Por supuesto, tenemos responsabilidades tanto celestiales como terrenales. Y desde el versículo 11 se nos muestra entonces, es una introducción a toda una sección, y por eso creo que era necesario poder tocarlo este domingo, porque nos va a hablar acerca de cómo debemos de vivir. Por eso el título de este sermón de esta mañana es Viviendo como siervos de Dios, dulos, esclavos de Dios. Tenemos un Señor y nosotros nos debemos a ese Señor y debemos de vivir conforme el Señor nos dice que vivamos. En nuestras relaciones con el gobierno, como lo vamos a desarrollar el día de hoy, con el trabajo en los versículos más adelante, en las relaciones conyugales, como está en el capítulo 3, y en las relaciones interpersonales a partir del versículo 8 en adelante del capítulo 3. Entonces nos muestra, detrás de toda esta sección, hay una línea que los une, que es el principio de la sujeción, del sometimiento, ¿no? Que en este caso tiene que ver con la sujeción ante el Estado, ante las autoridades gubernamentales. Nosotros hemos dividido este tema en dos puntos. El primero es la introducción, como hemos mencionado, versículos 11 y 12, que habla que se nos da una identidad, nos dice que somos extranjeros y peregrinos y que debemos de vivir glorificando a Dios en el mundo, porque somos extranjeros. Y el segundo, somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos de este mundo, de un país en particular llamado Perú, y debemos de glorificar a Dios ante el Estado. Muy bien. Dice, lo primero que menciona el apóstol Pedro es lo siguiente, ¿no? Dice, amados, yo les ruego. Una vez más, su actitud y su sentido pastoral quiere apelar a la persuasión. Yo les ruego, yo les pido, con el amor que les tengo, porque les dice amados, nos muestra una identidad como a extranjeros y peregrinos. Fíjate, por eso dice, este punto es, somos extranjeros glorificando a Dios en el mundo. Mis amados, escúchame bien. Ya lo dice la palabra del Señor en Pablo, en Filipenses, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Fíjate, allí nos está recordando la palabra de Dios en Filipenses, y aquí también en Pedro, que somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía verdadera se encuentra en los cielos, donde está nuestro amado Salvador, quien vendrá y que estaremos con Él. Pero tenemos responsabilidades aquí también, amados. Tenemos responsabilidades. Estamos de paso. No nos vamos a quedar aquí para siempre, pero sin embargo, porque somos extranjeros y peregrinos, tenemos dos responsabilidades generales. El versículo 11 nos dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
que nos abstengamos de los deseos carnales. ¿A qué deseos carnales se refiere que tenemos que abstenernos, tenemos que tener mucho cuidado de que sea evidente en nuestras vidas? Puede ser que se refiera al versículo 3 del capítulo 4 en la misma carta de Pedro, que dice lo siguiente: baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Digo puede ser porque aquí estamos en el marco de la sujeción. En este párrafo que vamos a ver es ante las autoridades del Estado. Entonces, por ejemplo, estos deseos carnales tienen que ver con un espíritu rebelde. Evitar desarrollar en nuestras vidas un espíritu de rebeldía contra los gobernadores, o reacciones negativas contra un patrón abusivo, porque los siguientes párrafos, a partir del versículo 18, va a hablar que tenemos que someternos a nuestros amos, es decir, a nuestros empleadores, a nuestros patrones. Hay patrones que son lindos, que son afables, que son maravillosos, y hay patrones que son malos, ¿no es cierto? Pero hay que someternos. Ese es el principio que hila toda esta sección. Luego le va a decir a las esposas y a los cónyuges: esposas, estén sujetas a vuestros maridos. Y ahora nos dice la palabra de Dios que estemos sometidos ante toda autoridad. Eso ya lo vamos a ver en breve. Pero lo que queremos mencionar es que debemos de abstenernos de los deseos carnales. No solamente en lo que tiene que ver con lo moral, sino también en nuestras relaciones interpersonales. Contra el gobierno, ¿cuál es un deseo carnal contra las autoridades gubernamentales? Un espíritu de rebeldía, de crítica, ¿no es cierto? De hablar mal de nuestras autoridades, solamente de mirarle sus defectos. Por supuesto que tenemos la capacidad y la inteligencia para analizar los hechos, pero tiene que haber una actitud detrás. ¿Y cuál es esa actitud que tenemos que tener detrás? Primero es evitar justamente eso. Reacciones negativas, venganzas, espíritus de rebeldía, labios que maldicen. Creo que todo eso podría estar dentro de lo que es considerado deseos carnales, ¿no? Debemos de evitar eso. Por supuesto, la primera responsabilidad, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No queremos que nos digan las cosas que tenemos que hacer. Y uno de ellos es el Estado, que nos dice que tenemos que vivir para mantener un orden social, ¿no es cierto? Luego vamos a ver hasta qué punto es que si hay un límite para obedecer a nuestras autoridades. Pero la segunda responsabilidad tiene que ver con nuestra manera de vivir, es decir, las buenas obras. Mira, versículo 12: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, fíjate, la sociedad de ese tiempo estaba murmurando contra los cristianos, para que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, ¿qué responsabilidades generales tenemos? Como extranjeros y peregrinos, nos abstenemos de los deseos carnales, procuro que no se desarrolle en mi vida estas acciones pecaminosas y por el contrario, desarrollo actitudes, desarrollo cosas concretas, positivas, buenas obras. ¿A qué se refiere con buenas obras? ¿Obras de caridad? ¿Obras de generosidad? No, no es el contexto. El contexto es la sumisión ante las autoridades. Entonces podríamos nosotros decir
que tiene que ver con la obediencia a las leyes, con el pago de los impuestos, con honrar a las autoridades. ¿Te das cuenta? Entonces, una actitud, amados. Si hay quienes deben distinguirse como los mejores ciudadanos de cada país, ellos debieran ser nosotros, los cristianos evangélicos. Gente trabajadora, gente honesta, gente responsable, gente obediente, gente considerada, gente respetuosa. ¿Te das cuenta? Por 3 razones. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del cielo. Porque la voluntad de Dios es nuestra norma. Y porque la voluntad de Dios es nuestra norma, el ejemplo de la sociedad no lo imito. No lo imito. En segundo lugar, la naturaleza egoísta pone en peligro tu bienestar y mi bienestar espiritual, porque batalla contra el alma. Entonces nosotros debiéramos de darle su lugar a esas acciones egoístas y debemos de ser conscientes que primero es mi bienestar espiritual. Y porque primero es mi bienestar espiritual, yo voy a cuidar mi corazón de tener o desarrollar actitudes y reacciones egoístas que van a afectar mi vida. Y en tercer lugar, porque el Hijo de Dios, tenemos que tomar en cuenta la influencia que tenemos frente a los que no conocen a Dios, queridos. Fíjate, dice la palabra del Señor que los gentiles que nos acusan van a hacer algo el día que Dios nos visite y vuelva por segunda vez. Van a glorificar al Padre. O cuando se encuentren ellos, que tengan su encuentro con Dios, lo que van a hacer es van a glorificar. ¡Wow! Realmente estos son personas diferentes. Actúan de una manera diferente. No pagan mal por mal. No pagan maldición por maldición. Al contrario, bendicen. ¡Wow! Por supuesto, nosotros debemos de vivir así porque tu conducta y mi conducta, mi amado, va a ser de influencia a los que están a nuestro alrededor. ¿De acuerdo? Así que van a glorificar a Dios. Van a aceptar a Jesucristo al ver la conducta nuestra, que es buena, que es agradable, que sazona, ¿no es cierto? Luego vamos a ver luego algunos ejemplos que tenemos en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces es importante, mis amados, que nosotros tenemos que, en todos los lugares donde nos desarrollamos, debiéramos de ser gente que tenemos un alto concepto y en alta estima, aunque no se lo merezcan, ya vamos a ver luego eso, a nuestras autoridades, Somos ciudadanos porque glorificamos a Dios ante el Estado. Eso tiene que ver con nuestro segundo punto. Somos ciudadanos glorificando a Dios ante el Estado. Hemos mencionado que nosotros los creyentes en Jesucristo tenemos nuestra ciudadanía en el cielo, pero también tenemos responsabilidades civiles aquí, en el hoy, en el presente, en el ahora, en este hermoso país llamado Perú. De manera tal que somos cristianos peruanos. Más que peruanos, cristianos, pero cristianos peruanos también. Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero también está aquí en la tierra y tenemos un compromiso, por supuesto que sí. Tú y yo, mi amado, tenemos un compromiso de construir juntos un Perú mejor. Por supuesto que será mejor cuando hagamos nuestra función, nuestro rol de predicar el Evangelio, porque solo Jesucristo salvará al Perú, mis amados.
Solo cuando un hombre y una mujer le entregan su vida a Dios y reconocen a Dios como el Señor de sus vidas, esa persona, esa familia, esa sociedad, ese país puede cambiar. Pero también tenemos obligaciones de contribuir con nuestro país en todo lo que hemos recibido de ella también. Hemos recibido formación, educación, ¿no es cierto? Muchos se han formado en universidades estatales, por ejemplo. Son deudores, querido. Son deudores. Porque han recibido, otros han pagado para estudiar, pero muchos han recibido una instrucción gratuita y, por supuesto, pagando o sin pagar, todos somos deudores a este hermoso y rico país y juntos debiéramos de contribuir en su desarrollo. No solo económico, no solo social, no solo educativo, no solo de salud, un desarrollo integral que solamente la palabra de Dios podrá traer a través de la predicación de su pueblo, de ese pueblo que ha sido separado, ese pueblo que anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo, mi amado? Conscientes de que somos siervos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios, el versículo 13, ahora tiene que ver nuestra actitud frente al Estado. ¿Qué tenemos que hacer? Dice la palabra, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores. Acá la regla, el principio es sujetarse, someterse. El verbo someterse, sujetarse, significa literalmente clasificarse debajo del rango que tiene otro. Es decir, que el creyente debe de reconocer a las autoridades por encima de él y que tienen el derecho de hacer leyes y exigir que se cumplan. Fíjate, eso significa. Pedro le está diciendo a los creyentes, amados, sométanse a toda institución humana que son representados por el rey, por los gobernadores. Estamos hablando de la época de Pedro, siglo I, Imperio Romano. Trayendo a nuestro contexto sería, amados, sométanse a toda institución humana, ya sea al presidente, a los congresistas, a los jueces y fiscales, a la policía, ¿no es cierto? Porque el gobierno y el Estado es una institución que ha sido creada por Dios justamente para preservar también el orden social, la buena comunión, para poder vivir en armonía. Por eso que hay leyes, por eso que hay ordenanzas, ¿no es cierto?, con el propósito de que podamos vivir bien. Ahora, esto de someterse, está hablando Pedro, va en relación con lo que también Pablo le escribía a los romanos. Los romanos vivían en la capital del imperio. Y escucha lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, el capítulo 13, versículo 1 en adelante. Fíjate, tanto que Pedro como Pablo están en el mismo espíritu, es el Espíritu de Dios, por supuesto, dos personas diferentes, de dos trasfondos diferentes, dos culturas diferentes, dos formaciones diferentes, pero un mismo Dios, una misma fe, un mismo espíritu. Y dice la palabra de Dios, toda persona, hablando Pablo a los romanos, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Las elecciones son un medio, las autoridades son puestas por Dios. Cuidado. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad
se rebela contra lo que Dios ha instituido. ¿Y qué pasa con el rebelde? Será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellos te alabarán, te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías de tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. Sin lugar a dudas que la palabra de Dios es clara y taxativa cuando nos dice que debemos de dar honra, honor y debemos de someternos ante las autoridades porque han sido puestas por Dios y porque están allí para aplicar las leyes. Son servidores de Dios. Ahora bien, es importante notar lo siguiente. Pedro, como Pablo, están en el Imperio Romano. Y al menos cuando Pedro escribe esta carta, que la han fechado en el año 64, 65, 66 de esta era cristiana, ¿saben quién era el emperador? ¿Quién era el rey? Nada más y nada menos que Nerón. Un rey pagano. Un rey abusivo. Era conocido como loco, el loco Nerón. Y su nombre es tan repulsivo que es usado para ponerle ese nombre a los animales. Yo he conocido a varios perros que se llamaban Nerón. Pero Pedro está diciendo: debemos de someternos ante las autoridades, porque son servidores de Dios. Nos da, al menos Pedro, nos da 3 razones por la cual nosotros debemos sujetarnos, debemos someternos a estas autoridades. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. En primer lugar, debemos de someternos por causa del Señor. Otra versión dice, por amor a Dios. No me someto al rey, hoy no me someto al presidente, no lo respeto y no lo tengo en alta estima porque sea bueno, porque es el mejor, porque es de mi preferencia, porque yo voté por él. No, yo respeto y honro y me someto al rey por amor a Dios. No es solamente un deber, sino es una devoción al Dios de los cielos. Por supuesto que tiene que haber una actitud, eso marca una actitud, mis amados. Y eso tiene que evidenciarse cuando estamos frente a las autoridades. No nos dice la palabra, es lo mismo que se aplica en la relación padres e hijos. La palabra no te dice, si tu padre es bueno, hónralo, si tu padre es malo,
entonces no lo honres. No dice eso, ¿no es cierto? Dice, hijos, honren a sus padres y a sus madres. Si no corresponde el padre, si no es piadoso, si obra mal, si es abusivo, te maltrata, te humilla, no te dice lo contrario. La palabra de Dios dice cuál debe ser tu actitud y mi actitud. Debemos de honrar y tener en alta estima a nuestros padres. Lo mismo pasa con las autoridades. No te dice si te cae bien, si te simpatiza. Yo les debo confesar, hace algunos años atrás, por ejemplo, estuvimos en un encuentro, en este culto de acción de gracias, ¿no? Nos invitaron en la iglesia de Pueblo Libre. En aquella oportunidad era el último año del gobierno del presidente Ollanta, y debo confesarles que yo he discrepado y he marcado una distancia referente a su forma de gobernar y todo lo demás. Y en aquella oportunidad pasó por el lado donde justo yo estaba. Él debía de entrar por otra línea, pero entró justo por donde yo estaba y empezó a saludar, y por supuesto que le deseamos lo mejor, porque es nuestro presidente. Y entonces, al margen de si tiene una tendencia comunista, si es populista, si es un mal administrador, si su mujer lo gobierna, al margen de todo eso, es nuestra autoridad y merece todo nuestro respeto, nuestra consideración, nuestra sumisión, reconocerlo como tal, como el primer dignatario, y por supuesto tenemos que orar por ellos, ¿no es cierto? Igual el día de hoy, mis amados, hoy tenemos un presidente. ¿Cuál debiera ser la actitud tuya y la actitud mía, mi amado hermano? De orar, de pedir que Dios tenga gracia y misericordia para con ese varón y con todos su gobierno, su gabinete y los congresistas, ¿no es cierto? Porque toman decisiones difíciles. Por supuesto que tenemos la capacidad, somos inteligentes, se nos ha dado la razón, ¿no es cierto?, para poder analizar y mirar si toman buenas o malas decisiones, si las decisiones que tomaron son efectivas o no, si hay artimañas y motivaciones. Por supuesto, no quita ello. La actitud que debemos de tener es de, a pesar de todo eso, debemos de honrarlos, considerarlos por amor a Dios, porque han sido puestos por Dios. En segundo lugar, hemos de vivir en sujeción porque tienen una función. Lo dice Pablo, son servidores de Dios. Pedro va a decir, para castigo, ¿no? Como por él enviados, como por Dios enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Por qué debiéramos de someternos, de vivir en sujeción? Porque son servidores de Dios. Al que hace el mal, aplican la ley. El Estado, el gobierno, tiene que cumplir y aplicar la ley. Al que hace el bien, lo va a honrar, lo va a alabar. Por supuesto que se espera en un Estado de derecho que haya justicia, pero eso es al margen de aquello, mi hermano. Aquí la palabra de Dios nos revela cuál debe ser nuestra actitud. ¿Ustedes creen que en el Imperio Romano no había corrupción? Amados, en el Imperio Romano no había constitución. En el Imperio Romano era, por lo menos, bueno, en alguna medida tuvieron una parte de la república, tuvieron senadores, pero gran parte del imperio tuvieron emperadores que se gobernaban, y el emperador se deificaba, se ponía en lugar de Dios, y él era juez y parte, y era quien tenía la última palabra. No había tribunal constitucional, no había habeas corpus, no había nada de esas cosas. Se sujetaba muchas veces al capricho, al deseo, a la mala praxis, a la arbitrariedad de los emperadores, ¿no? Pero
palabra de Dios nos dice que somos siervos de Dios, esclavos de Cristo, por amor. Por amor a Dios vamos a someternos porque asumimos la línea de autoridad. Dios ha establecido autoridades y esas autoridades son servidores para castigar al malo y alabar al bueno, en el mejor de los escenarios. Lamentablemente vivimos tiempos donde se premia al malo y se castiga al bueno, pero ellos darán cuenta de sus acciones, nosotros de las nuestras, y Dios nos dice que debemos de someternos. Y en tercer lugar, porque tenemos que hacer el bien, y al hacer el bien, al ayudar a la buena convivencia, pagando nuestros impuestos, siendo ciudadanos obedientes, responsables, contribuimos y colaboramos con el Estado, con el gobierno, y hacemos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así lo dice la palabra de Dios, versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Habían algunas personas que decían, habían libres y esclavos. Los que eran libres decían, bueno, he sido liberado en Cristo Jesús, ahora yo no voy a someterme a nadie más que no sea a Dios. No voy a hacer caso a ninguna autoridad, a nadie, ahora yo solamente le rindo cuentas a Dios. Pero está diciendo, un momentito. Por supuesto que nuestra lealtad, nuestra fidelidad, principalmente tiene que ser a Dios. Pero Dios ha establecido una institución llamada Estado, monarquía, como quiera llamárselo, dependiendo del contexto, el lugar donde nos encontramos. El día de hoy estamos en un Estado de derecho, una democracia, y hay autoridades. Entonces, yo soy libre en Cristo Jesús, por supuesto, pero esa libertad no puedo usarla como libertinaje para hacer lo que quiero y romper las reglas y las leyes que el Estado impone. Por ejemplo, tengo mi casita, tengo los aires libres y quiero construir. Entonces yo agarro y digo, bueno, soy un hijo de Dios, soy cristiano, tengo los recursos, voy a construir, voy a hacer como yo quiero. Un momentito. Resulta que hay reglas, resulta que hay normativas. Y dice que antes de construir debes de presentar tus planos y presentarlos a la municipalidad. Hay orden, hay un orden. Y esa instancia gubernamental te hará las observaciones, te hará los respectivos estudios, inspecciones, y luego te dará un certificado que te diga, muy bien, ya puedes construir. ¿Y qué pasa si tú te saltas sobre eso? Bueno, hay multas. Hay multas. El gobierno y los gobiernos locales dicen, muy bien, a los que infringen la ley hay multa. Y tienes que pagarlo. ¿Te das cuenta? Entonces, yo por ser cristiano, por ser libre en Cristo Jesús, yo no puedo hacer lo que quiero. Yo no puedo cruzarme la luz roja, por ejemplo. No puedo estacionarme en cualquier lugar. Hay lugares que claramente, zona rígida, amarilla, está ahí. Yo no puedo. Yo tengo que respetar. Pero ¿sabes cuál es la tentación, amado? Y aquí tenemos que ser muy honestos. La tentación es, como todos lo hacen, entonces yo también puedo hacerlo. Con eso en mente no contribuimos, queridos. Por el contrario, estamos siguiendo el mal ejemplo. No porque todos se estacionan en zona rígida, significa que yo tengo que hacerlo. Yo tengo que hacer el esfuerzo de buscar una cochera y pagar, por ejemplo, ¿no? Tengo que hacer el esfuerzo de, si quiero construir, pagar a un arquitecto que me va a hacer los planos y presentar los documentos en la municipalidad, que me va a costar otro tanto, y esperar el tiempo que ellos respondan y todo lo demás. Eso es ser conscientes, querido. Eso es ser cristiano. No porque voy a la iglesia,
porque oro, que es bueno, hay que hacerlo, y al culto y todo lo demás, o doy mis diezmos y ofrendas, excelente. No. También el cristianismo se vive en esas situaciones, donde yo me distingo, marco la diferencia y no me pongo en ese nivel tan escaso, queridos. Porque todos lo hacen, claro, mundanos. Los que no conocen a Dios hacen lo que quieren. El que no conoce a Dios hace lo que quiere vivir en una anarquía. Y eso es el cinismo del ciudadano. El ciudadano critica, ¿no es cierto?, a las autoridades, los juzga, los critica, pero quieren hacer y dicen, deberían de hacer esto, aquello y lo otro, pero ellos quieren vivir como ellos quieren muchas veces. Y eso está mal. Por supuesto que eso no es correcto. Y nosotros los cristianos no podemos entrar en esa misma línea, de ninguna manera. Tenemos que distinguirnos, por supuesto que sí. Y allí, entonces, Pedro va a decir, para ir terminando, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Fíjate. ¿Cuál es el límite? Vamos terminando ya. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde va la sujeción y la obediencia? Es hasta donde Dios lo permite. Es decir, permíteme explicarlo. ¿Qué pasa cuando el gobierno manda algo que Dios ha prohibido o prohíbe algo que Dios nos ha mandado? Solo en esos casos, la lealtad primera y la obediencia primera debe ser a Dios. Por ejemplo, es recordado el caso cuando el Sanedrín, los líderes religiosos del pueblo de Israel, les prohibieron a Pedro y a Juan predicar la palabra de Dios. Y ellos le respondieron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Cuando la autoridad prohíbe algo que Dios ha mandado, yo tengo que obedecer a Dios. Y eso tiene que quedar muy claro. Daniel, el del Antiguo Testamento, es un ejemplo claro de un ciudadano ejemplar. Es un funcionario del gobierno, pero antes de ser funcionario fue un ciudadano como tú y como yo. Y por ejemplo en el capítulo 1 se le obligó a él, como parte de su preparación para ser parte de la corte real del gobierno, una dieta, ¿no es cierto? Se le propuso, se le mandó que participara de una dieta. ¿Qué hizo Daniel? Daniel no se rebeló, dijo, no es posible, esto que el otro, no estoy de acuerdo con el rey, por aquí paganos, que Dios lo juzgue. No hizo eso. Fue respetuoso con el rey y fue respetuoso con el jefe ahí de los eunucos y planteó una propuesta y dijo, de toda la dieta, solamente me voy a quedar con las legumbres, con todo aquello que no iba contra su conciencia, contra la ley. ¿No es cierto? El judío estaba prohibido de comer cerdo, de comer mariscos y todo eso. Entonces, todo eso lo sacamos de la dieta. Permíteme, presenta una alternativa con respeto. Tú lees el capítulo 1 y vemos ahí que el gobierno le quiere imponer algo, pero él reacciona con respeto, con sobriedad, planteando propuestas. Fíjate que este es un ejemplo maravilloso. Y haya gracia, por supuesto que al humilde, a la persona que es así, haya gracia. No lo vemos con un espíritu rebelde y soberbio. Él siempre quiere colaborar. Propuso un plan alterno y Dios lo prosperó. Entonces, en el capítulo 6 vemos también que se encuentra de nuevo obligado a desobedecer un decreto. ¿Por qué? Porque el rey, engañado, artimañas, pero al fin y al cabo fue una ley, que nadie debía de orar a Dios. O sea, hubo una prohibición para que él ore a Dios.
Daniel lo desobedeció, porque dijo, mi primera lealtad es con Dios, aún el precio de pagar, aún el precio de su vida. Él estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Pero ya Daniel había demostrado con el paso de los años que era un hombre recto, piadoso, temeroso, se ganó el favor del rey. El rey se puso triste cuando se enteró que Daniel había quebrantado, ¿no es cierto?, por artimañas y todo lo demás, justamente para desacreditarlo y para sacarlo de carrera. Pero vemos que ahí es un hombre honrado, con una actitud honesta, un hombre que siempre colabora, con un servicio eficaz, que le gana el favor del rey. Y bueno, al final conocemos la historia, que fue librado, ¿no es cierto?, de la boca de los leones. Pero fíjate que son casos excepcionales que confirman la regla. ¿Qué pasa si nuestro gobierno prohíbe la evangelización? Por supuesto que nosotros tenemos que obedecer a Dios, porque Dios ha mandado que se predique la palabra de Dios y se evangelice. ¿Se ha prohibido la evangelización? No. ¿Se ha prohibido que los cristianos prediquemos la palabra de Dios? Tampoco. ¿Qué es lo que se ha prohibido? Se ha prohibido por motivos sanitarios que nos congreguemos juntos. ¿Te das cuenta? Por motivos sanitarios. Por esta pandemia que ha cobrado cientos y miles de víctimas a nivel mundial. Y que ya poco a poco se está regulando nuevamente, ¿no es cierto? Y se están otra vez abriendo las instancias y esperamos que pronto nuevamente nos permitan poder congregar, aunque con los protocolos debidos, ¿no es cierto?, con el aforo correspondiente, con todos los protocolos como debe de ser. Pero nosotros creo que hemos mantenido la actitud correcta como hijos de Dios. Nos hemos sometido ante las autoridades, porque no han cerrado la iglesia, han cerrado la infraestructura, los templos, pero la iglesia ha seguido más viva, más activa, más vigente que nunca, mis amados. Amén. Así que oremos al Señor para que Dios dé sabiduría a nuestras autoridades, para que levante en medio de su pueblo, en medio de nosotros los cristianos, funcionarios como Daniel, como José, con visión, temerosos de Dios, que colaboren, y nosotros como pueblo, orando por nuestras autoridades como manda la palabra de Dios, y sometiéndonos a ellos, dándoles el debido lugar y el debido respeto que ellos se merecen, porque son servidores de Dios, y lo hacemos por amor de Dios, porque han sido puestas por Dios. Amén. Que Dios nos bendiga, mis amados. Y creo que tenemos un tremendo desafío de vivir con el corazón, esperando el retorno de nuestro Señor y estar con Él por la eternidad, pero también con los pies en la tierra, viviendo como siervos de Dios, como esclavos de Jesucristo, dando testimonio de la verdad, con buenas obras, haciendo callar la ignorancia de los insensatos. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, que nos muestra cómo debemos de vivir como siervos de Dios, sometiéndonos a toda institución humana. Por supuesto que hay un límite, pero la regla es por lo general que debemos de acatar las leyes, las normas que el gobierno establece. Permítenos seguir siendo, Señor, un pueblo diferente, un pueblo temeroso, un pueblo obediente, un pueblo noble, Señor, un pueblo que ora por sus autoridades al margen de cómo sean ellas. Son nuestras autoridades, tú vas a juzgar, tú eres el justo juez, Señor. Permítenos seguir viviendo como pueblo de Dios, como esa nación que somos, Señor, apartados, separados, con el propósito de proclamar tu palabra, pero manteniendo, Señor,
el testimonio frente a nuestra sociedad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Que nuestro buen Dios bendiga cada una de nuestras vidas. Nos vemos pronto. Amada Iglesia, damos muchas gracias al Señor por su palabra, como dice en Romanos 15, verso 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza, amada Iglesia, continuemos mirando a nuestro Señor Jesucristo. Queremos recordarles las transmisiones diarias a las 9:30 de la mañana, nuestro culto de oración e instrucción a las 7:30 de la noche y todos los domingos nuestro culto dominical a las 10:30 de la mañana. Despedimos este tiempo alabando a nuestro buen Dios. Bendiciones. Perfecto, sin condición, por todas partes, lo puedo sentir, enamorado estoy. En ti yo encuentro un gran amor, regalo perfecto, sin condición, por todas partes, lo puedo sentir. Quiero gritarlo.